Buenas noches, hermanos. En el nombre de Jesús les doy saludo a todos y que el Señor los bendiga. Y vamos a compartir hoy capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, comenzando desde el 4:36 del capítulo anterior, que dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de la Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Acá vemos cómo los hermanos eran movidos por Dios a hacer buenas obras y compartir sin esperar nada a cambio, sino solamente haciendo la voluntad del Señor, y el Señor bendecía eso, todos esos que ellos daban para Él, para compartir con la iglesia, con los hermanos, y se multiplicaba, ¿no?, la ayuda para los demás. Pero este matrimonio, Ananías y Safira, hicieron lo mismo, vendieron una heredad, pero se quedaron con una parte, ¿no? Tenían un plan de engaño, de mentira, cosa que muchas veces pensamos que la mentira es algo sencillo, que es algo chico, que no tiene importancia ante los ojos de Dios, que no tiene consecuencia o castigo, que no hay problema, Dios es permisivo. Pero aquí vemos que la mentira es como cualquier otro pecado, y en esa época, cuando estaba pasando esto, el Espíritu Santo era la novedad. El mundo nunca había conocido algo así, que el Espíritu de Dios descendiera y habitara y estuviera en todos aquellos que creían en Dios, que eran sus hijos. Era algo que el Señor había prometido, que Él tenía que partir, tenía que irse para que el Espíritu Santo morara, descendiera y habitara en nosotros como consolador, como abogado, como alguien que nos ayuda, nos bendice y obra en nosotros, nos alienta, nos reconforta. Toda la obra de Cristo, ¿no? Un Cristo que estaba limitado por su cuerpo, ahora ya no estaba limitado su ministerio, sino que Él estaba a la diestra del Padre, y su Espíritu, enviado por Dios, habita en nosotros. Así que era algo nuevo. Nosotros, viéndolo de la distancia, desde el futuro, decimos cómo podía ser esto, ¿no?, de que ellos mintieran al Espíritu Santo. Pero eso es verlos del futuro, pero había que estar en esa época. En Hechos 19, más adelante, ya Pablo cuenta la historia de 12 hombres que estaban en Éfeso y que él les hablaba, y ellos eran creyentes en Dios. Les dice: ¿habéis oído el Espíritu Santo? No, nunca habíamos oído ni sabemos de este tal Espíritu Santo, decían ellos. Era algo que nunca había pasado, entonces no sabían cómo comportarse, cómo manejarlo, qué pensar. Hacía falta enseñanza, hacía falta la guía de los apóstoles y todos los ministerios para presentar esta novedad, ¿no? Dios en nosotros, ¿no? Emmanuel, como dice su palabra, ¿no? Dios con nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y vemos también que, así como obraba el Espíritu Santo, había alguien que ya estaba nuevamente tratando de entorpecer esta obra, este ministerio de Dios, y era el diablo. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿No? Cuando le damos lugar al diablo, él nos engaña, nos roba y nos puede llevar a la muerte, como les pasó a ellos, ¿no? No es poca cosa la mentira, así que Dios nos libre, nos perdone, nos guarde si muchas veces lo hacemos o tenemos una motivación equivocada como la tenían ellos. Ellos buscaban el aplauso, el reconocimiento, quizás una posición privilegiada en la iglesia, que los hermanos los miren, ¿no?, como algo superior por lo que habían hecho, vender y donar a la iglesia, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo, que todo lo sabe, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, se lo revela a Pedro, y Pedro solo es alguien que dice y que muestra lo que Dios ya
lo toma como algo juzgado, ¿no? Un juicio. ¿Y por qué tan severo, no? Porque justamente como era algo nuevo, quizás pudieran pensar que el Espíritu Santo era poca cosa y no. Tenían que ver que estaba la plena autoridad de Dios, porque era el Espíritu de Dios, y que no le estaban mintiendo a los hombres, sino a Dios. Y Dios tomaba carta en el asunto y juzgaba, y todo esto tenía que ser cortado a raíz, porque era una contaminación quizás futura, y no solo presente, sino también futura, que podía echar a perder la obra en la iglesia del Señor. Entonces esto tenía que ser un asunto juzgado, y tenía que obrar el Espíritu, y no, a nuestros ojos nos parece algo muy, muy duro, pero vemos que Dios lo hace para preservar la santidad en la iglesia y en nuestras vidas, y que justamente la gente se dé cuenta de lo serio que es el tema del pecado y también el cómo relacionarse uno con Dios, ¿no? Que Dios no tolera nuestros pecados, sino que ellos tuvieron su oportunidad de arrepentirse, como lo vamos a leer. Y dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y acá vemos, ¿no?, el motivo. Parecería que le estaba mintiendo a Pedro y a los hermanos y se iba a salir con la suya, pero Dios está por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Todo lo sabe, todo lo mira, todo lo juzga, ¿no? Y Él tomó cartas en el asunto, Dios. Y dice el versículo 5, y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dije: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí que la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que le oyeron estas cosas, ¿no? Vino gran temor. El ministerio del Espíritu Santo justamente obró para que el temor de la iglesia no se pierda a causa de los pecados, sino que esté firme, apoyado en la santidad del Señor. Nuestro Dios es santo y castiga todo pecado. Ellos tuvieron su oportunidad, como también la tenemos nosotros, y que Dios nos esté ayudando para que andemos en temor todo el camino, nuestro peregrinaje aquí en la tierra, para que si pecamos, justamente unas de las obras del Espíritu Santo en nosotros, que es nuestro abogado aquí en la tierra, que intercede por nosotros cuando oramos, y Cristo en el cielo intercediendo por nosotros delante del Padre. Tenemos amplia entrada, y para que no pequemos, no caigamos como cayeron Ananías y Zafira. Y también es una forma también del Señor de hablarnos, para que revisemos qué nos motiva a hacer lo que hacemos, por qué oramos, por qué cantamos, por qué predicamos, por qué servimos, por qué ayudamos a los demás. Es para que nos aplaudan por reconocimiento, para ser vistos, para quizás, como hace la gente del mundo, escalar en la iglesia, como ellos buscan los primeros puestos en las empresas. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? Nos motiva a hacer la voluntad del Señor
guiados por Él o nos motiva la carne a hacer las cosas del Señor. Y sobrevino temor sobre toda la iglesia, que el temor de Dios nos guarde, nos guíe, nos afirme, nos dé fuerza, nos ayude, nos preserve del mal y estemos atentos también, porque así como el enemigo los tentó a ellos, también nos va a tentar a nosotros, nos va a querer hacer justamente desobedecer a Dios, pecar contra Él y perder la bendición. Pero quiera Dios, ¿no?, como dice Él, resistir al diablo y este huirá de vosotros. Que nos ayude Dios con su fuerza, que nos proteja del maligno y que no llene nuestro corazón, ¿no? Que no pongamos la mira en las cosas de esta tierra, sino en las cosas del cielo. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, y que te fortalezca, y que no veamos a Pedro como alguien, como un instrumento, como alguien, hermano, duro, malo, sino que él solo fue e hizo lo que Dios le dijo que diga y haga, y él no tenía poder para matar a nadie, como no tenemos nosotros poder para matar a nadie, ¿no? Sino que el juicio, el veredicto, lo hizo Dios, y él solamente les dijo, esto va a pasar, el Espíritu me dijo que esto va a pasar, ¿no? Pedro solamente fue un instrumento que también en el temor de Dios dijo lo que dijo y obró, ¿no?, hablando con estas personas. Que el Señor también te use a ti como instrumento del temor de Él para poder también alentar a los otros hermanos a seguir firmes en la santidad del Señor. Que el Señor te bendiga, hermano, y bendiga a tu familia en tiempos tan difíciles, en un mundo donde no hay temor de Dios, en nada, no hay temor de Dios. Y el Espíritu Santo a través nuestro quiere instalar justamente esa reverencia a Dios. Temor no es miedo, temor es justamente no querer pecar contra el Señor, y que Él nos dé la gracia y el poder, la sabiduría, la inteligencia para vivir, para orar, para pensar, para hacer todas las cosas. Que el Señor nos bendiga y bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos y todo lo que Él nos da, y seamos prosperados espiritual y físicamente en Él. Amén.